Hola, bienvenidos. Estamos en la primavera del 2026 y hoy nos encontramos nuevamente en el bosque Trelenes. Esta vez vamos a recolectar hojas de ajo silvestre, las cuales se encuentran en su punto. También vamos a recolectar los botones o flores de las plantas que no están todavía abiertos y son ideales para encurtirlos y utilizarlos, por ejemplo, en ensaladas. Para limpiar o desinfectar las hojas, simplemente las vamos a dejar en agua con un poquito de vinagre durante aproximadamente 10 minutos para que se le caigan los bichitos o tierra que tengan. En esta ocasión les voy a mostrar 5 opciones de cómo podemos utilizar el ajo silvestre o de uso. Vamos a empezar por preparar una sal especiada de ajo silvestre. Por cada 100 gramos de ajo silvestre vamos a utilizar aproximadamente de 300 a 400 gramos de sal gruesa. Integramos la sal y las hojas del ajo silvestre en nuestro procesador de alimentos. Luego la vamos a poner en papel encerado en una bandeja para el horno. Vamos a tratar de que nos quede una capa delgada. El horno debe estar entre 50 y 70 grados. El proceso de secado de la sal va a tomar de 2 a 4 horas dependiendo de qué tanto calienta nuestro horno. Es ideal mover la sal aproximadamente cada hora para ayudar a que el secado sea más rápido. Cuando ya esté lista la vamos a dejar enfriar y luego la vamos a empacar en frascos de vidrio. La utilizamos como sal de mesa y también es ideal para regalar. El aroma es delicioso y el color queda realmente muy bonito. Nuestra siguiente preparación es pesto. Vamos a empezar por tostar 100 gramos de semilla de girasol y luego las vamos a dejar enfriar. También se pueden utilizar cualquier nuez que tengamos a la mano. Simplemente vamos a poner los ingredientes en nuestro procesador de alimentos. Ajo, jugo de limón, sal y pimienta al gusto, aceite, queso parmesano o cualquier otro queso curado que tengamos a la mano. Y por supuesto las semillas de girasol. En la descripción del video les dejaré la cantidad de los ingredientes. Procesamos todos los ingredientes muy bien hasta que estén integrados y luego vamos a probar para ver si a nuestro gusto necesita más sal o pimienta o un poquito más de acidez. Cuando ya nos quede listo, vamos a ver que el color es muy bonito y no tiene nada que envidiarle a otras clases de pesto. Es un pesto que queda muy rico y lleno de sabor primaveral. Lo podemos dividir en pequeñas porciones y guardarlo en el congelador. Utilizarlo como aderezo para ensaladas o verduras asadas o simplemente preparar una pasta. Es una opción muy rica. Ahora preparemos una mantequilla especiada con ajo silvestre. Vamos a utilizar de 30 a 40 gramos de hojas de ajo silvestre por cada 250 gramos de mantequilla. Y simplemente la vamos a saborizar con el jugo de un limón. Procesamos todo muy bien y queda listo. Una opción muy fácil y también muy deliciosa. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente para que se integre más fácil con las hojas del ajo silvestre. Si utilizamos una mantequilla con sal, no es necesario que agreguemos sal. Cuando esté bien integrado, la podemos utilizar directamente. Aquí no me resistí y la voy a probar con una tajada de pan. Esta mantequilla perfectamente se puede congelar y conservar en el congelador de 4 a 6 meses y utilizarla a nuestro gusto. Esta mantequilla queda con un sabor delicioso y un color espectacular. Espero que la preparen. De seguro van a sorprender a sus comensales con ella.
Ahora preparemos botones de ajo silvestre encurtidos. Para potenciar su sabor y reducir la humedad de las flores, los vamos a dejar en la nevera durante aproximadamente 21 días con sal. Para 300 gramos de flores de ajo silvestre utilizamos de 30 a 40 gramos de sal. Simplemente los vamos a poner en un frasco de vidrio, agregamos la sal y lo dejamos en la nevera. Así como lo oyen, podemos pensar en que la paciencia es la madre de todas las virtudes. Pasados los 21 días vamos a llevar a hervor 4 decilitros de vinagre y 150 gramos de azúcar. Mientras dejamos enfriar nuestra mezcla, vamos a desinfectar unos frascos de vidrio donde vamos a poner nuestros encurtidos y vamos a enjuagar los botones de ajo silvestre muy bien. Les debemos quitar la sal. Como pueden ver, conservan el color perfectamente. Estos botones encurtidos los podemos conservar en la nevera de 4 a 6 meses. Y luego los utilizamos en ensaladas, en sándwich o en cualquier preparación que consideremos que le va muy bien. Agregamos la mezcla de vinagre y azúcar ya fría, lo tapamos bien y metemos a la nevera y esperamos al menos 3 días para consumirlos. Como mi última opción, podemos utilizar las hojas de ajo silvestre directamente en ensaladas. Espero que les haya gustado este video.